13:25 y ya recibimos al doctor Rubén Darío Ortiz. Él es director general de programas de salud del Ministerio de Salud. Y bueno, vamos a hablar un poco con él sobre esto que tanto se viene hablando, el tema de la salud sexual y reproductiva en jóvenes. ¿Qué tal, doctor? Bien, buenas tardes para ustedes y también a la teleaudiencia de Paraguay TV. En este caso, el tema que nos convoca esta tarde tiene mucho que ver con la prevención, doctor. Sí. Sobre todo para evitar enfermedades no deseadas por un lado. Vimos ya a finales del año pasado estadísticas con relación a embarazo precoz en nuestro país, niñas cuidando niñas. Se denominaba precisamente una campaña relacionada a este tema. ¿Cómo se está trabajando desde el Ministerio de Salud con esto? Bueno, el Ministerio de Salud viene realizando hace ya varios años actividades, principalmente en la parte de promoción y prevención de la salud. En la parte preventiva, por lo menos, se viene realizando actividades de educación fundamentalmente a grupos de adolescentes en el ejercicio de la sexualidad de manera responsable fundamentalmente y en utilizar, en caso de necesidad, que así lo quieran, métodos anticonceptivos para evitar embarazos indeseados, ¿verdad? O en épocas en que no están en condiciones realmente de poder tener un embarazo, por ello es importante evitar los embarazos precozmente. De hecho, también que es importante el trabajo que se pueda venir realizando a nivel educativo en los hogares, porque realmente el tema de educación sexual se inicia en las casas con los padres. Los padres son principalmente los responsables de hacer llegar ese tipo de información a los niños. Hay que empezar precozmente con esta tarea, porque generalmente si llegamos ya en la adolescencia, a los 16, 17 años, llegamos tarde. Por ello es importante iniciar ya en la niñez el trabajar con estos temas, el hablar de estos temas con los jóvenes y los niños para que ellos puedan ejercer con responsabilidad su sexualidad. Doctor, el tema de la sexualidad sigue siendo un tabú dentro de la sociedad y de hecho es una necesidad, como usted ya nos decía, de hablarlo en familia. Sí. ¿Quién asesora a los padres? Porque muchas veces los padres dicen no sabemos cómo afrontar y cómo abordar este tema con los niños. Exactamente, ese es un tema importante y el Ministerio de Salud viene implementando hace ya también un buen tiempo un programa que se llama Familias Fuertes, en el cual se incorpora a los padres en principio, en una primera etapa donde se le da información sobre cómo asesorar a sus hijos, como recién te referías, y también un segundo componente que es trabajar con los niños, adolescentes para hablar sobre estos temas. Lastimosamente este programa tiene una cobertura no tan amplia a nivel país, por ello es que no estamos teniendo un resultado importante, pero a lo largo del tiempo se va a ir ampliando, se va a ir levantando la cobertura a diferentes regiones del país y de hecho la intención o la meta es fundamentalmente llegar al mayor porcentaje de la población de padres y obviamente también de los niños adolescentes. Doctor, hoy en el día de la lucha contra el cáncer, precisamente, sí. El virus del papiloma humano es una enfermedad asociada por lo general con el inicio precoz de las relaciones sexuales. ¿Cómo se consigue que los jóvenes tengan relaciones sexuales tardías? Bueno, todo pasa por la parte educativa, o sea, en primer lugar educación, segundo lugar educación y tercer lugar educación, no hay otra manera. Hay que empezar en la casa, como decía, hay que seguir en las escuelas ya desde primer grado, preescolar si es posible. Muchas veces decimos, ¿para qué empezar a hablar sobre estos temas con los niños? Ellos no entienden nada. Lastimosamente ellos entienden todo desde muy chiquitos, desde muy niños y entonces hay que empezar a hablar desde muy pequeños con ellos sobre estos temas. Es la única forma. De hecho, también hay que, aparte de orientar, de educar a la población, hay que ofrecer servicios de orientación a nivel de los servicios de salud, que es lo que el Ministerio de Salud está haciendo, ¿verdad? Tenemos métodos adecuados para poder evitar justamente el inicio precoz, o sea, una vez iniciadas las relaciones sexuales, evitar el contagio de esto que recién mencionaba, el HPV, que es el causante principal del cáncer de cuello uterino en la mujer. Y eso solamente se logra también proveyendo servicios, como decías, con el uso, por ejemplo, del condón, que es un buen método para evitar las infecciones de transmisión sexual. Ahora, es indispensable la comunicación y la transmisión de la información en la educación sexual, doctor. Exactamente. Pasa básicamente por lo que ya mencionaba. Hay que hablar sobre estos temas en familia, papá, mamá, niño, joven. Tienen que hablar sobre estos temas porque no podemos evitar.
Otros países de la región implementan, tienen programas de educación sexual en diferentes niveles. Nosotros realmente necesitamos, a pesar de que el Ministerio de Educación tiene dentro de la currícula de formación de los diferentes niveles educativos, hablar sobre estos temas, pero les cuesta bastante a los docentes desarrollar este tema y obviamente tiene que manejarse de manera multidisciplinaria con varios profesionales. Entonces, por ello es que se debe trabajar bastante desde muy temprana edad con estos temas para justamente llegar a la edad de la adolescencia, que es donde existe el despertar sexual, muchas veces antes en algunos casos. Entonces, hablar y que lleguen con un conocimiento bien acabado del tema para poder llevar adelante el ejercicio, como mencionaba recién, de su sexualidad con responsabilidad. Podríamos hablar acá de paternidad y maternidad responsable, que también son elementales, ¿verdad? Sí. Y evitar justamente los embarazos indeseados. También los embarazos indeseados traen consecuencias consecuencias sociales fundamentalmente, que después hacen que la mujer fundamentalmente, la niña, la joven, la adolescente, tenga ya dificultades para poder realizarse como persona, como profesional. Una mujer que se embaraza muy joven prácticamente pierde la oportunidad de seguir estudiando, de poder seguir cultivándose culturalmente, desarrollarse y llegar a objetivos que ella probablemente se haya trazado en algún momento de su vida. Por ello es importante evitar embarazos en etapas no aptas. La niña no está preparada, ni psíquica, ni hormonal, ni físicamente, para llevar adelante un embarazo, ni qué decir llevar adelante la crianza de un niño. Es una niña con un niño en brazos, como ya mencionabas al principio. Sí. Ahora, con relación precisamente a eso y a los números que se manejan a nivel nacional, ¿qué edad promedio un adolescente paraguayo, sea hombre o mujer, está teniendo una iniciación sexual? Bueno, hay cifras que lanzaron a través de la Encuesta Nacional en Demografía y Salud que había llevado adelante el Centro Paraguayo de Estudio de Población, el CEPEP. Lastimosamente no se pudo volver a realizar otra encuesta, la última es la del año 2007, que se publicó en el 2008, en el cual menciona que cada vez, comparando con otras encuestas anteriores, cada vez los niños y las niñas, llamémosle así, inician cada vez más precozmente sus relaciones sexuales, lastimosamente. Y hay datos que hablan sobre el uso de un método anticonceptivo en la primera relación sexual. Y lastimosamente el porcentaje de niñas, o sea, de parejas, adolescentes que usan métodos anticonceptivos, llámese condón o cualquier otro, en su primera relación sexual es muy bajo el porcentaje. Entonces, a pesar de toda la información, de la educación que existe, aún así llegan los adolescentes a tener su primera relación sexual, pero sin protección anticonceptiva. Ahora, no hablamos solamente de una protección para la anticoncepción. Ajá. Se habla de una protección absoluta en caso de que así se dé la primera relación sexual. El método más conveniente es el preservativo. Exactamente. Se tiene prácticamente la doble protección, como llamamos nosotros en salud, donde evita, por un lado, el embarazo y por otro lado también evita la transmisión de infecciones de transmisión sexuales, entre las que se encuentra lo que ya mencionamos, el HPV, el papiloma virus humano. ¿Hay hábito de su uso entre los jóvenes, doctor, en nuestro país del preservativo o no? Estuvo mencionando recién que solo para la primera vez, pero exacto. Después... Existe cierto, no sé si temor o cierto tabú más bien, como mencionaba, a utilizar, a llegar a usar en la relación sexual el condón. Existe como culturalmente una especie de rechazo, diría yo, el no querer utilizar, porque la mayoría de las personas a quienes les entrevistamos y le preguntamos por qué no usan el condón, y siempre mencionan de que no sienten placer durante la relación sexual. Esa es una de las razones. Y en otras oportunidades sí no tienen, a pesar de conocer, no tienen ningún interés por alguna información que recibió o una información errónea que haya recibido en relación al uso del preservativo. Entonces hay varias razones que podían estar contribuyendo a que el mismo no tenga mucha aceptación en la población, tanto joven, adolescente, como también en las personas adultas. Ahora, doctor, ¿qué implica para el Estado paraguayo que los adolescentes no puedan tener una información clara con relación a la educación sexual? Hoy se habla de una ausencia del marco rector de educación sexual, había sido una polémica hace 2 años, es una necesidad. ¿A qué nos estamos exponiendo como sociedad y como Estado? Y justamente
Lo que ya había mencionado, la dificultad en poder realizarse el joven, fundamentalmente la mujer es la que lleva la peor parte, porque interrumpe todo su proyecto de vida y le cuesta más llevar adelante la crianza de su chico y obviamente también ir formándose educativamente. Por ese lado estaría truncando la vida de las personas adolescentes. Y también hay una problemática en el tema del niño, producto de un embarazo en una muchacha joven que a veces pasa al cuidado de los parientes, tíos, abuelos, y evidentemente eso también crea una dificultad en la crianza del niño. Entonces es algo que es importante seguir trabajando en el área educativa fundamentalmente, educación para padres en el tema de sexualidad y también con los jóvenes niños, empezar como ya mencionaba de manera temprana y lo más precozmente posible. Doctor, como mencionaba, en materia de comunicación es un tema que siempre hay que hablarlo, hay que hablarlo en familia, con los hijos y también a través de un medio de comunicación como nosotros, Paraguay TV, que pone a disposición de los televidentes toda la información que pueda suministrarnos también el Ministerio de Salud Pública a través de su representante. Agradecemos su tiempo. Por favor, muchas gracias a usted, hasta cuando guste. Bueno, con nosotros compartiendo así el doctor Rubén Darío Ortiz, de la Dirección General de Programas de Salud del Ministerio, hablándonos un poquito más sobre las acciones ya a partir de ahora con relación a la educación sexual y reproductiva. Nosotros seguimos con más informaciones en instantes, Omar. Así es, ahora tenemos que hacer una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias a través de Paraguay TV.